Perfecto, ahí están viendo ya y escuchando. Sí. Correcto, ok, ¿qué tal? Gracias, Citlali. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estarnos acompañando. El día de hoy tengo la oportunidad de platicarles acerca de la obligación de emitir un CFDI con complemento, carta aporte, ya sea de ingreso o de traslado. Aquí la pregunta es, ¿quiénes y cuándo es cuando hay que emitirlo? Eso es lo que vamos a analizar hoy, todo lo relacionado con el comercio exterior en efecto del CFDI con complemento, carta aporte, y quiénes tienen la obligación de emitirlo, cuándo es de ingreso, cuándo es de traslado y qué fue lo que se prorrogó, porque está habiendo ha habido bastante dudas o preguntas de que si ya deben emitirlo, que si no deben emitirlo. Ahorita vamos a platicar de eso y nos vamos a dar cuenta que lo único que se prorrogó fue las multas por datos inexactos o porque no se cumpla con el complemento carta aporte. La obligación ya está desde el 1 de enero del presente año. El CFDI, ¿cuáles son los fundamentos? De entrada, para todos los de comercio exterior, se nos ha hecho un tanto, en principio, difícil entender todo esto, porque estos son requisitos no de comercio exterior, son fiscal contables. Las reglas que obligan a la emisión del CFDI vienen en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y en las reglas fiscales, en la resolución miscelánea fiscal. Y en comercio exterior, obviamente, vienen 3, 4 reglas que ahorita vamos a ver, que son las que se prorrogaron. Lo que se prorrogó fue lo de comercio exterior. La obligación de emitir ya está a partir del 1 de enero para todas las personas físicas, morales, que den servicios de transporte, de carga, y que están contemplados los fundamentos legales, es desde la regla 2771 a la 27712, resolución fiscal de la miscelánea de comercio exterior. Esos ya tienen la obligación a partir del 1 de enero de estar emitiendo el CFDI. Luego la pregunta es, pues no que se prorrogó, no, se prorrogaron las multas, el cargo de multas, que es lo que vamos a mirar, miren. Fíjense, ¿quiénes son? Porque luego preguntamos, ¿y quiénes son? ¿Quiénes deberán emitir? ¿Quiénes son los obligados? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Qué es el CFDI? ¿Ingreso o traslado? ¿Es la factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta aporte? Sí, estos vienen como, no los sé todos, vienen como 5 diferentes tipos de CFDI. Es una factura electrónica, lo que siempre conocíamos los que estamos en comercio exterior, con la que de compraventa, de acuerdo al 29 del código y del 29A. Es una factura electrónica cuyo objetivo es manifestar la obtención de ingresos que se percibe por la prestación de servicios de transporte y a la que puede incorporar la información de complemento carta aporte. En este tipo de comprobante se debe desglosar el traslado del impuesto. Y aquí tenemos los fundamentos para el CFDI de ingresos cuando contratamos un transportista, y que es un tipo de complemento carta aporte para el traslado. Es una factura electrónica que emite el dueño de los bienes y o las mercancías cuando éste hace el traslado en sus propios vehículos, a la que se le debe incorporar la información del complemento carta aporte para acreditar el transporte en territorio nacional. Entonces aquí ya diferenciamos lo que es el CFDI de ingresos y cuando es el CFDI de traslado. Si contrato a un transportista para que mueva mis mercancías, me tiene que entregar un CFDI de ingresos. Si muevo mis mercancías, propiedad mía, con mis propios camiones, tengo que emitir un CFDI de traslado. ¿Quiénes son los obligados? Miramos las reglas que miramos en la primera pantalla, de la 2771 a la 27712.
¿Quiénes son los obligados de emitir el CFDI con complemento carta aporte? Los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios, servicios de paquetería o mensajería, servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local, servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local, servicios de transporte consolidado de mercancías, transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios y transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por los medios de transporte propiedad del mismo dueño de las mercancías. Entonces, todas estas personas morales o físicas son responsables, tienen la obligación de emitir un CFDI con complemento carta aporte. Y ahorita vamos a ver cuándo, qué tipo de CFDI tengo que emitir. Ya supimos quiénes son los obligados, ya sabemos la diferencia entre CFDI de ingresos, CFDI complemento de traslado. Ok, aquí están los sectores y cuándo se debe de emitir de ingresos y cuándo se debe de emitir de traslado en base a lo que miramos ahorita de los fundamentos. El autotransporte federal, contratan un autotransporte, ahí te indica, cuando los contribuyentes dedicados al servicio del autotransporte presten el servicio de traslado de las mercancías por carreteras federales. Cuando el propietario de las mercancías, ese es el de ingresos, y el de traslado, cuando el propietario de las mercancías por sus propios medios traslada la mercancía por carreteras federales. En transporte marítimo, cuando los contribuyentes se dediquen al servicio de transporte marítimo de carga, tienen que emitir un CFDI de ingresos. Se le está contratando el propietario de las mercancías para que las muevan. Cuando los propietarios de los bienes o mercancías que requieran trasladar sus mercancías por vía marítima y lo realizan con sus propios medios, obviamente, ya dijimos, es el de traslado. En el transporte aéreo es lo mismo. Cuando contratamos a una empresa de carga a través de la vía aérea, nos tienen que emitir un CFDI de ingresos. Pero si nosotros somos los propietarios de las mercancías, como de los medios de transporte, en este caso, el que fuera a transporte aéreo, tendríamos que emitir un CFDI de traslado. Y obviamente el transporte ferroviario, tratándose de concesionarios autorizados dedicados al servicio de transporte ferroviario, los contratamos y ellos tienen la obligación de emitirnos un CFDI de ingresos. Si fuéramos nosotros los propietarios del mismo transporte ferroviario, tendríamos que emitir un CFDI de traslado. Entonces, con esto ya nos queda un poco más claro qué tipo de CFDI y quién debe de emitirlos. Prórrogas. Ok, hasta ahí ya sabemos, entonces ya entendimos lo principal, qué son los CFDI, quiénes son los obligados, cuál es el tipo de traslado, cuál es el de ingresos y quién debe de emitir cada uno de estos CFDI. Ahora, ¿qué es lo que se prorrogó? Esto creó mucha confusión porque algunas personas en principio de entrada y muchos asesores también, cuando salió la prórroga a sanciones, dijeron, se prorrogó el CFDI. No, el CFDI con complemento carta aporte no está prorrogado. ¿Qué dijimos en la primera? ¿Quiénes están obligados a partir del 1 de enero a emitir un CFDI con complemento carta aporte? El complemento es el que se va a prorrogar, las multas por no ir con todos los datos. Cuando los contribuyentes que expidan, ya miramos quiénes lo expiden, el CFDI con complemento carta aporte, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 22 y no cuente con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo del llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte publicado por el SAT, no le será aplicable la sanción establecida en el artículo 84, fracción 4, inciso D,
y no se presumirá cometido el delito de contrabando conforme al artículo 103, fracción 22, ambos del Código Fiscal de la Federación. Hay que recordar que la ley aduanera en su artículo primero nos indica que el Código Fiscal de la Federación es supletorio a lo previsto en ley aduanera. Lo que no esté en ley aduanera está en el Código Fiscal de la Federación. Por eso es que aquí nos está diciendo los fundamentos, resolución miscelánea fiscal, Código Fiscal de la Federación y reglas generales en materia de comercio exterior. Ahí están los fundamentos para la emisión del CFDI con complemento carta aporte para efectos de comercio exterior. Sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se prorrogaron? Esto es lo que se prorrogó, no la emisión del CFDI. El artículo 84 que nos indicaba multa de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinan mediante las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Y el 103 que nos indica cuando el supuesto en los que se presume cometido el delito de contrabando, cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso o traslado según corresponda al que se le incorpore el complemento carta aporte. Aquí si se dan cuenta ya queda completamente claro. Lo que se está prorrogando son las multas. El CFDI tiene la obligación de estarlo emitiendo a partir del 1 de enero, ya sea de ingresos o sea de traslado. No te preocupes si lleva errores, no te preocupes si no va el complemento carta aporte. Eso es lo que se prorrogó. No te van a multar. Es la multa la que se prorroga. ¿Cuál es la actividad que se prorrogó para materia de comercio exterior? Ya miramos las multas, pues obviamente, como no va a haber multas y no va a ir completo, se prorrogan actividades para el agente aduanal. ¿Cómo voy a subir el folio fiscal de la factura electrónica con complemento carta aporte al sistema electrónico aduanero? Dice, aquí lo dice muy claro, se habilitará. El campo no está habilitado y esto viene en las mismas preguntas frecuentes. Se habilitará un campo en los sistemas correspondientes para registrar el folio fiscal de la factura electrónica con complemento carta aporte, el cual se sujetará a lo establecido en las reglas generales de comercio exterior. Y esto es lo que se está prorrogando. Aquí están los fundamentos legales de las reglas de comercio exterior y ahorita vamos a mirar unas. Entonces, se prorroga como no es obligación que lo lleve el agente aduanal, el sistema de aduanas hasta donde sé yo ahorita, uno de los distribuidores que es el Darwin del anexo 22, no está todavía el sistema para poder capturar el folio. Por eso es que se prorroga. No, yo quiero creer que no es porque el SAT sea muy buena gente. Recordemos que en principio nomás nos había dado un mes, 30 días, lo estaban haciendo obligatorio el primero de diciembre, sin multas todo el mes de diciembre, pero pues caramba, casi nadie hace operaciones en diciembre, nos lo mueven obligatorio al 1 de enero y el SAT está consciente que en 3 meses no va a tener su sistema listo y qué es lo que nos indica. Perfecto, tienes la obligación de emitir tu CFDI de ingreso o de traslado aunque vaya con errores en el complemento carta aporte. Y como no te voy a multar, pues tampoco va a ser obligación para el agente aduanal que lo esté capturando al sistema. Dice, lo dispuesto en la regla 1911, fracción 1, inciso B, numeral 8, la regla 2412, fracción 1, inciso F, la 3115, fracción 5, la 3132, fracción 8, y penúltimo párrafo de la regla 3133, fracción 1, inciso G, y 468, fracción 2, inciso H, de las reglas generales de comercio exterior para el 22, en lo relativo al folio fiscal del CFDI del tipo de ingreso o traslado según corresponda con complemento carta aporte,
será exigible a partir del 31 de marzo, con complemento carta aporte. El CFDI ya hay que emitirlo. Eso ya hay que emitirlo según corresponda, ingreso o traslado. Eso ya hay que tenerlo, y si se dan cuenta ahí en la pantalla, pues obviamente todos van a llevar un folio fiscal, que es el que el agente aduanal va a tener que capturar al sistema cuando esté elaborando sus operaciones de comercio exterior. Despacho de mercancías, regla de comercio exterior 2412, despacho de mercancía mediante transmisión de información a través del sistema electrónico de aduana. Transmita, dice, nos indica que se transmita al SAE en documento electrónico los siguientes datos: el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte a que se refieren las reglas de la resolución miscelánea fiscal 2771, 2772, 27710 y 27711. La transmisión se realizará mediante captura de los datos declarados por el agente aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal o representante legal acreditado, según corresponda, en el portal del SAT, de la cual se obtendrá como medio de control el DODA del anexo 1, que tiene el acuse de referencia emitido por el sistema electrónico aduanero denominado número de integración. Esta es la captura que se prorroga. Los agentes aduanales tendrán la obligación de, a partir de que venza la prórroga, estarlos capturando. El agente aduanal va a desconocer si va bien llenado el CFDI. Lo único que vamos a hacer en las agencias aduanales es capturar el folio, y el sistema en automático es el que va a analizar con ese folio todos los datos del CFDI, que esté registrada la empresa, que esté al corriente de sus impuestos, que esté al corriente de todo. El sistema en automático va a decir, ¿es válido o no es válido? Es en lo que está trabajando el SAT en el sistema electrónico aduanero. Por eso es que esto es lo que está prorrogado. La regla 3115, procedimiento para tramitar un documento aduanero. Para los efectos del artículo 35, 36, segundo párrafo, 36A, penúltimo párrafo, 37A, fracción 2 y 43 de la ley aduanera, los agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales, importadores o exportadores deberán consignar en el dispositivo tecnológico la información del pedimento, del número de integración y folio fiscal a que se refiere la regla 2412 de la resolución de las reglas generales de comercio exterior, para el 1022. Eso es lo que se está prorrogando. Okay. La regla 3133 de comercio exterior, ¿qué nos dice? El despacho de las mercancías sin presentación de las impresiones de pedimento, avisos o copias, también nos indica que se transmita al sistema electrónico aduanero el documento electrónico que señale los siguientes datos. Ahí lo indico otra vez: el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte a que se refieren las reglas 2771, 2772, 27710 o 27711 de la resolución miscelánea fiscal, según corresponda, excepto los sujetos a que se refiere la regla 2779 de la misma resolución y las operaciones de comercio exterior que se despachen con pedimento consolidado. La 2779 lo que nos va a indicar, ahí que está diciendo que a eso los exceptúa, son los camiones que no cumplen los requisitos de ser lo que llamamos, ahorita lo vamos a mirar, el famoso camión rabón, que transites menos de 30 kilómetros en carretera federal. Ahí es donde te está indicando la regla 2779 a quienes es a los que se está exceptuando, y ahorita vamos a tocar el punto ese. Miren: tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes y o mercancías a través de autotransporte, resolución miscelánea fiscal, regla 27712. Están exentos de cumplir con el complemento carta aporte, no con el CFDI de ingreso traslado. Ese hay que estarlo llenando a partir del 1 de enero. Los vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2
de conformidad con la NOM 012, Secretaría de Comunicación y Transporte, _2-2017, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretende utilizar no exceda de 30 kilómetros. Con características menores, no dice con características de un C2, menores. El camión Rabón debe de cumplir porque no es menor y ya nos indica qué es lo que nos indica la norma. ¿Cuál es la clave de un C2? Que tenga 2 ejes, 6 llantas exclusivamente. Si trae 8 llantas, ya no cumple. Y ahí pusimos una foto, es los famosos camiones que decimos nosotros que son los camiones Rabones, que estos tienen capacidad en promedio, no sé yo, hablando de libras, probablemente entre 18 y 22 mil libras. En promedio andan como en 8 o 9 toneladas de capacidad. A esos son a los menores de este tipo de camión, es a los que se les exenta. ¿Sí? Siempre y cuando no transiten más de 30 kilómetros en carreteras o tramos federales de jurisdicción federal. Y qué bueno que lo aclaran, porque saliendo de la aduana, al salir de la aduana o de entrar en la aduana, pues es jurisdicción federal los primeros 20 metros. Entonces, si importabas o exportabas en una panelita, te iban a decir cualquier tramo de jurisdicción federal, como decía antes. Ahora no, ya está muy claro. Que transites más de 30 kilómetros, requieres tener el complemento cartaporte. ¿Qué pasa con los transportistas residentes en el extranjero? Ha habido varias preguntas, consultas que dicen, es que yo no lo pago, lo paga mi corporativo, está bien, pero ¿en dónde contrató el transporte tu corporativo? ¿Lo contrató en México o lo contrató en Estados Unidos? La respuesta es, el corporativo lo contrata en Estados Unidos. Correctísimo, que es lo que nos indica. Personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras podrán amparar el transporte de bienes y o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la ley aduanera. ¿Y qué es lo que nos indica el 146 de la ley aduanera? ¿Cuáles son los documentos para poder demostrar la estancia o tenencia legal de las mercancías? Y nos indica, puede ser el pedimento de importación, puede ser el CFDI, puede ser una nota de venta expedida por la autoridad fiscal. En este caso, el que se tiene que, con lo que se tiene que amparar es con el pedimento de importación. ¿Por qué? Porque el transportista extranjero, ellos no están registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, están en el extranjero, entonces no tienen la obligación de emitir un CFDI con complemento cartaporte o el mismo CFDI. Pero ¿qué es lo que pasa? Ojo, si mi corporativo contrata un camión en Estados Unidos para que me traiga las mercancías, hay que tener cuidado. Ese camión, ya sea o tráiler o Rabón, que si cruza a México, ese camión debe estar amparado, que es propietario del federal, propietario del residente en el extranjero, y tiene que entrar a México y amparar sus mercancías con el pedimento de importación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos transportistas los contrata el corporativo en Estados Unidos y ellos mueven el camión americano registrado en Estados Unidos, propiedad del residente en el extranjero, mueve las mercancías hasta un almacén pegado ahí al cruzar cerca de la aduana. Y luego él, en Estados Unidos, contrata a un prestador de servicios, a un transportista mexicano para que cruce las mercancías y las lleve a su destino en México. Este transportista mexicano que va a cruzar las mercancías a territorio nacional, que tiene residencia en México, que está registrado en México,
tiene la obligación de emitir un CFDI de ingresos con complemento carta aporte, porque él es el que va a amparar las mercancías en México. Él está amparando las mercancías en México. Pero el CFDI, ¿a quién se lo va a emitir? No se lo va a emitir a la empresa propietaria de las mercancías, se lo va a emitir al residente en el extranjero, que es el que lo contrató. Es el residente en el extranjero el que le va a pagar a él. El residente en el extranjero le paga al transportista que contrató en México. Y si es transportista mexicano con placas mexicanas, empresa registrada en México, forzosamente tiene que tener su CFDI de ingresos con complemento, carta aporte al extranjero que fue el que lo contrató. Tengan mucho cuidado con eso, porque muchas empresas sí, el corporativo contrata, pero el transportista luego contrata un mexicano para que le cruce las mercancías a México. Si ese es el caso, el transportista residente en México debe de tener forzosamente CFDI de ingresos con complemento, carta, porte. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la lógica, así rápidamente, la lógica de la emisión del CFDI? El cliente, agente aduanal o intermediario, notifica al transportista de un servicio. Yo soy una empresa y ocupo un servicio, le hablo al transportista, ¿sabes qué? Ocupo un servicio, necesito que vayas y recojas mis mercancías, le mandamos todos los datos que ya sabemos, ocupamos esto, perfecto. El transportista, obviamente, le va a contestar a la empresa, a quien lo esté contratando, ¿sí? Le va a enviar la solicitud de datos para el llenado del complemento carta aporte. Perfecto, dame toda la información para yo poder llenar mi CFDI con complemento carta aporte. El cliente, quien lo contrata, tiene la obligación es del propietario de las mercancías, el que contrata el servicio. Tiene la obligación de proporcionar información mediante el formato de prellenado conforme al catálogo oficial publicado por el SAT. Es, en este caso, dejen decir, una empresa mexicana, una maquiladora, contrata, oye, ocupo que vayas a recogerme unas mercancías, que traes y me las traigas, perfecto, mándame todos los datos, ¿sí? Relacionados con el catálogo, todos los números para yo llenar mi complemento carta aporte. El transportista completa la información y transmite el complemento carta aporte mediante el portal del SAT previo a la ejecución del servicio. Cuando va a recoger, pues ya viene con su CFDI con complemento carta aporte. El transportista comparte el complemento carta aporte con el cliente, con el agente aduanal o el intermediario para su integración a los documentos del despacho aduanero. En ese momento, ya con todos los datos, con el pedimento, con el CFDI que corresponda, el transportista ejecuta el servicio, va y recoge las mercancías y va a dar su servicio de traslado, de transporte. Pero ojo, que quede claro de quién es la obligación de proporcionar los datos del catálogo. Es el cliente. Y entiendo yo, o sea, se ha batallado y lo entiendo que muchos, no digo, contadores que están trabajando en alguna empresa maquiladora, que no venden mercancía, que no están acostumbrados a emitir CFDI de ingresos. ¿Qué es lo que dicen? No, por lo del CFDI no es problema mío, es problema de comercio exterior. Si se revisan todos los números o el catálogo oficial publicado por el SAT, todos los números de código que vienen ahí son exactamente los mismos números de códigos que ya están manejando en todas las empresas, todos los contadores para emitir CFDI. ¿Por qué? Si yo voy y compro, no voy a decir cualquier tarugada, soy vendedor de mercancías, vendo estufas, se me ocurrió ahorita una estufa, importo estufas, el CFDI le pongo el número de catálogo que le corresponde a las estufas. Cuando yo venda esa mercancía, si soy vendedor de primera mano, tengo que notificar con qué pedimento lo importé. ¿Y qué creen cuando emita mi CFDI de ventas?
Va a ser el mismo número de catálogo fiscal por la venta que el mismo número de catálogo de identificación fiscal que utilizamos para la importación. Entonces entiendo yo que de esta manera muchos contadores que ya manejan la emisión de CFDI, pues ya sí lo entienden correctamente, ya saben qué es el código que le corresponde. No son códigos nuevos, son los mismos códigos. No puede haber diferente. Que importé un carro con un código y luego lo vendo con otro código. No, el código es similar. Demuéstrame que estás vendiendo lo que importaste amparado en el pedimento. Pero lo entiendo, como es para comercio exterior, por eso es que algunas empresas nos hablan y sí han batallado. Es que yo no conozco lo fiscal contable, habla con tu contador y sí ha dado resultado. Quiero creer que ya todos están bien enterados de cómo se tiene que manejar. Impacto, miren, aquí viene lo más interesante, aquí por eso es que hay que tener cuidado. Y ahorita vamos a dar algunas recomendaciones, No se asusten por esto. Gastos de transporte. ¿Cuál es el impacto fiscal? Todo esto a partir, ya lo vamos a tomar en cuenta a partir o posterior al 31 de marzo. Tenemos que cumplir porque esto es lo que nos puede, el impacto que puede tener fiscal contable. Y, ojo, si no hicimos bien la identificación de la mercancía con el catálogo, algo no va a ser deducible, o los gastos de transporte o no acreditable para el importador. ¿Y qué creen que les va a decir el fiscalista, el contador al de comercio exterior? Fíjate que el gasto no es deducible porque no hiciste bien el código. Pues bueno, pues el código es fiscal. Entonces, si lo hace el de comercio exterior, pásenlo con el contador para que lo revise, que lo analice. Si no, toda la responsabilidad fiscal de esto se va a ir con el de comercio exterior. Esto es fiscal contable. Fíjense, si el CFDI de ingresos que expide el transportista por los servicios de transporte no cuenta con el complemento carta aporte o no cuenta con los datos que señala el instructivo, se entiende un CFDI que no cumple con los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación, por lo que dicho gasto podría ser no deducible para el cliente. Ojo con los transportistas que estén contrastando, que a partir ya de posterior al 31 de marzo vengan bien diseñados todos los complementos, reúnanse con sus transportistas si es que están contratando, y si no están contratando, con sus contadores. Tienen que estar trabajando muy de la mano. Entonces, el gasto no es deducible. ¿Y qué pasa para el cliente también? Por el mismo motivo, al no cumplir los requisitos del 29A del Código Fiscal y no ser deducible, pues obviamente, si no es deducible, podría no ser acreditable para el cliente. ¿Qué les parece? Por una parte no es deducible y por el otro no es acreditable. Entonces, mucho cuidado. Continuamos con los impactos fiscales. Multa por emisión incorrecta del CFDI. Artículo 83 del Código, fracción séptima y 84, fracción cuarta, las multas. Si la autoridad detecta una emisión de CFDI que no cumple con los requisitos fiscales, se establece una multa de 17,020 pesos a 93,330 pesos por el CFDI. En caso de reincidencia, 2 o 3 que ya te hayan agarrado con errores, fíjense, en caso de reincidencia, podrá inclusive derivar en el cierre preventivo de las instalaciones de la empresa que lo emitió de 3 a 15 días, según las circunstancias. Ojo, transportistas tienen que tener mucho cuidado, y las empresas que son propietarias pues, también. Ya están emitiendo sus FDI de posterior a marzo con complemento carta aporte, que vayan bien cumplidos. Multa por no contar con el CFDI con complemento carta aporte. Artículo 83, fracción 12 y 84, fracción 11 del mismo código. Multa por 760 a 14,710
en caso de no acompañar el traslado de los bienes con el CFDI con complemento carta aporte. Lo mandé y se me olvidó emitir o dar el complemento carta aporte. Yo tengo mucha suerte y no me van a detener. Pues sí, sí te van a detener. Si te detienen, aquí está la multa por no ir amparando las mercancías con un CFDI con complemento carta aporte posterior al 31 de marzo. ¿Cuál es el impacto aduanero? Ya miramos el impacto fiscal. Número 1, pena equiparable al delito de contrabando. Artículo 103, fracción 22 y fracción 23. Dice, presuntiva de delito de contrabando, si se traslada mercancía por cualquier medio de transporte por territorio nacional y no se cuenta con CFDI de ingresos o traslado con complemento carta aporte. Cualquier tipo de mercancía nacional o extranjera, incluido hidrocarburos o petrolíferos. Pena de prisión de 3 a 6 años por no contar con CFDI con complemento carta aporte. Si se dieron cuenta en la anterior, ¿sí? Aquí viene una multa por no tenerlo, pero también el código aquí que nos dice equiparable al contrabando porque reúne los montos de cantidad. Yo no sé si tu mercancía es legal, pero yo por lo pronto te la detengo hasta que me demuestres por qué no se emitió y que no es contrabando. Y obviamente también el embargo de mercancías por no demostrar la legal estancia y tenencia. Esto está en el 151 de la ley aduanera. En caso de no contar con documentación para demostrar la legal estancia o tenencia, que ahora ya es el CFDI con complemento carta aporte según corresponda, podrá ser sujeto a embargo y pasar a propiedad del fisco en caso de que sean mercancías prohibidas, como pasa ahorita. Si vas tú en carretera y no puedes demostrar la legal estancia o tenencia, pues te detienen, te embargan las mercancías, se la lleva el SAT y ahí te dicen, ahora sí, demuéstrame que tienes todos los documentos y te regreso tus mercancías. Pero aquí están viendo todo lo que quede involucrado. Hay que tener mucho cuidado. Continúa el impacto aduanero. Omisión de impuestos. El artículo 146 y 178, fracción 10, por no demostrar la legal estancia y tenencia de la mercancía, ya dijimos allá el embargo, y que la mercancía, que ya va a ser con el CFDI con complemento carta aporte, según corresponda. Multa de 70 al 100% el valor comercial de las mercancías, más pago de impuestos omitidos, multa del 130% sobre impuestos omitidos, 55% IVA, y DTA omitido conforme al 178 de la ley y 76 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, se están fijando cómo tienen todo bien amarradito. Ahora, imposibilidad de despachar mercancías por falta del CFDI, 184A y 184B, ¿sí? De ley, ¿qué nos dice? Transmisión incompleta o inexacta de las mercancías. Esa ya casi no la conocemos. 1810 a 2,580 pesos. ¿Y qué nos dice la infracción? 184 y 185. La omisión de presentar documentación, 3,730 a 5,590 pesos. Y si va con datos inexactos, 184 y 185, ley aduanera, datos inexactos, 2,010 a 2,860 pesos. Entonces, esto sí es una sangría muy fuerte, por eso es que hay que estar muy de la mano con los contadores, con el contador. Aquí ahorita vamos a ver todas las responsabilidades y qué hay que hacer. Miren, vamos a emitir unas recomendaciones y luego ya pasamos a las dudas o preguntas que puedan tener. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Correcta determinación del tipo de CFDI a emitir. ¿Va a ser de ingresos o va a ser de traslado? Ya sabemos, ya supimos al principio cuál es el que, en qué concepto estamos, qué supuesto y cuál es el que tenemos que emitir. Somos propietarios de la mercancía y del camión, sí, CFDI de traslado. Prestamos servicio de autotransporte, CFDI de ingresos. Contratamos servicios de autotransporte, nos tienen que dar un CFDI de ingresos.
Que se tenga la identificación correcta de las mercancías conforme al catálogo de clasificaciones del SAT, que es en lo que se ha estado batallando, créanlo. Las personas de comercio exterior me han hablado constantemente para decir cómo le hago, cuál es. Yo lo que les digo es, agárrate de tu contador y vayan verificando. Como agencia aduanales podemos echar la mano con relación a las fracciones, a la correcta descripción para la misma fracción arancelaria. Va a hacerlo más específico la descripción a la mercancía que se esté transportando. Estrecha comunicación interna entre el Departamento de Comercio Exterior y el Departamento Fiscal, o no sé cómo le llamen, fiscal contable, finanzas, no sé cómo, pero tiene que haber muchísima relación, tienen que compartirse la responsabilidad. Esta es una obligación y responsabilidad de materia fiscal contable. Hay que proveer información específica de las mercancías al transportista. Ya miramos que el importador-exportador es el responsable de darle al transportista todos los códigos. O persona encargada de emitir el CFDI con complemento carta aporte. Estrecha comunicación y coordinación con todos los involucrados en la logística de la cadena de suministros, con el transportista, ya miramos, sea marítimo, terrestre, aéreo, o ferroviario, con los agentes logísticos, con los proveedores y con los clientes. El transportista con los clientes, el cliente con su proveedor de servicio, para ver quién es el que va a ser el responsable, quién es responsable. Se apagó su micrófono, licenciado Jorge Gómez. ¿Ya me están escuchando? Sí, lo escuchamos muy bien. Solamente si nos gusta compartir, listo. Ya podemos escucharlo. Okay. Ahí está. ¿No se perdió ninguna otra pantalla? No. Ok. Ok. Les decía yo, iniciamos esta pantalla. Correcta determinación del tipo de CFDI a emitir. CFDI de ingreso o CFDI de traslado. Ya miramos cuándo es cuando corresponde. La identificación correcta de las mercancías conforme al catálogo de clasificaciones del SAT, ya independientemente de que lo hizo el de Comercio Exterior o lo hizo el Departamento Fiscal. Estrecha comunicación interna entre el Departamento de Comercio Exterior y el Departamento Fiscal Contable. Proveer información específica de las mercancías al transportista o persona encargada de emitir el CFDI con complemento carta aporte, para que lo llene correctamente. Estrecha comunicación y coordinación con todos los involucrados en la logística de la cadena de suministros, transportistas, del tipo de transporte que sean, multimodal, sea marítimo, terrestre, aéreo, ferroviario. Los agentes, y obviamente los agentes logísticos, los proveedores, el cliente, el agente aduanal, todo el mundo tiene que estar coordinado. Y este es el importante, establezcan procedimientos para el correcto cumplimiento, así como el deslinde de responsabilidades en la correcta emisión del CFDI con su complemento carta aporte en tiempo y forma. Están poniendo, como ya miramos, están poniendo en riesgo, si ustedes están contratando, están poniendo el transporte, están poniendo en riesgo su mercancía si no les emiten un CFDI bien integrado, si ustedes pasan mal la información de los códigos de la mercancía. Entonces, hay que ver de quién es cada responsabilidad de esta información. Cada responsabilidad. Hay que ponerse a trabajar en ello. Y comercio exterior, ¿qué consideraciones podemos tener en las operaciones de comercio exterior? Se deberá contar con el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte previo al despacho de importación y exportación. Correcto, hay que tenerlo desde antes. En casos de accidentes, robos, desperfectos mecánicos, entre otros, se deberá cancelar el CFDI y generarse uno nuevo. Se quedó a medio camino, claro, ya es otro camión. Se va a transportar las mercancías, hay que hacer un nuevo CFDI. Para el caso de mercancías consolidadas,
mercancías de diferentes propietarios que se dirijan al mismo destino, se deberá emitir un CFDI de ingresos con complemento carta aporte por cada servicio prestado a cada uno de los clientes. Que traigas 3, 4, 5 clientes en el mismo camión, 5 CFDI. Cuando se utilicen distintos medios de transporte, estos se deben registrar en el mismo CFDI. Correcto. Yo voy a sacar mercancías de aquí, por no sé, voy a decir cualquier tarugada, por Veracruz. Perfecto. De aquí a México, de Mexicali a México las mando en tren, luego los subo en el camión, luego los voy a subir al barco, se van con el mismo CFDI, nomás indicando el medio de transporte que se va utilizando. Continúan algunas consideraciones en comercio exterior. ¿Qué sucede en casos de pedimentos consolidados? Ya quedó muy claro con la regla. En las operaciones consolidadas, incluyendo las virtuales de empresas CIMEX, se tendrá que tener un CFDI con complemento carta aporte por cada uno de los traslados de las remesas que se realicen. Obviamente, con complemento carta aporte posterior al 31 de marzo. Pero ahorita ya se tienen que estar emitiendo, aunque vayan sin el complemento carta aporte. Y la conclusión, lo anterior no puede entenderse, como ya lo miramos, como una prórroga para que en la emisión de un CFDI de tipo ingreso o traslado no se incorpore el complemento carta aporte. ¿Qué es lo que se prorrogó? Se prorroga la aplicación de sanciones por no cumplir con los elementos de complemento carta aporte. Se prorroga la actividad de consignar en el dispositivo tecnológico la información del pedimento, del número de integración y folio fiscal. Esto es todo lo que nos va a ocasionar en materia de comercio exterior, que es en lo que nos estamos enfocando el día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda. Intenté hacer esto ameno y práctico. Se ha hablado mucho de esto y pues quise ser un poco más conciso y práctico en quiénes, qué tipo de CFDI y cuándo. En eso es lo que quise yo enfocarme y pues quedo a sus órdenes. Sí, tengo algunas preguntas. Vamos a... ¿Alguien levantó la mano? Miguel Polanco, adelante. Miguel Polanco tenía una pregunta. Sí, correcto. Sí. Tengo un detalle con un transportista que es extranjero. Uh-huh. Yo entiendo que ellos no pueden trasladar de México hacia Estados Unidos. Uh-huh. O sea, yo lo entiendo de esa forma, no sé si es correcta. ¿Cómo no pueden trasladar? Sí, o sea, estoy exportando, ¿correcto? Sí. Entonces yo le digo, ok, dame tu factura con complemento carta aporte. Para exportación. Uh-huh. Para exportación. Sí. O sea, salen de México y se van a Estados Unidos. Uh-huh. Y me dicen, no, pues es que yo soy extranjero y no estoy obligado. Uh-huh. Pero ya en ninguna parte de la ley he visto que ellos ni están exentos de no contar con documentos. Ah, no, pero mira, imagínate que viene y colecta la mercancía aquí tu empresa en el interior de México, ¿sí? Sí. Es transportista extranjero, el 146 de la ley aduanera, ¿con qué nos dice que lo tiene que amparar la mercancía? Con un pedimento no es válido, no está modulado. Exacto. No está modulado, tendría forzosamente que tener el CFDI. Sí, ese es el punto. Ajá, o sea, el punto es que conversando con una persona de comercio exterior dijo, no, es que el 136 no contempla la parte de exportación, y efectivamente no la contempla. No. Nada más contempla la parte de importación, se introduce, más no contempla la exportación. No. Y me dice la persona, sí, es que como no lo contempla, entonces cualquier documento que
que el transportista lleve, es válido. ¿No? Pues La claro regla está que muy no, clara. que yo entiendo que no, No. correcto. Sí, Pero no, perdón, la regla está muy clara. ¿Qué es lo que nos indica? Que los transportistas extranjeros podrán ampararlo con cualquier documento previsto en el artículo 146 de la ley aduanera. Pedimento, CFDI o nota del SAT si le compraste las mercancías. Y el correcto. pedimento que lleva la exportación no está pagado, no vale, no ampara nada. No puede tener pedimento, ¿no? Hasta que No puede tener eso. pedimento, forzosamente Ok. sería el CFDI. Ok, quiere decir que si lo paran en el trayecto hacia la aduana, le pueden detener la mercancía, Así es, ya miraste todas las multas que hay. le pueden, pero obviamente todas las multas son para ellos, básicamente, aunque nosotros entiendo que son responsables solidarios, ¿no? Podría Así es. ser. Okay. Al ser extranjeros, pues obviamente el SAT no tiene a quién cobrarle, entonces lo va a cobrar a la empresa mexicana, ¿no? A nosotros. Correcto. Correcto. Y les Yo van lo a embargar entiendo. y les van a embargar las mercancías. Correcto. O sea, yo lo entiendo y he tratado de convencer a mis jefes y no lo entienden. O sea, es que me dices que como son extranjeros, pues no tienen obligación de cumplir las leyes mexicanas. O sea, en estricto sentido no es así, porque deben cumplir con los reglamentos que exige la ley, ¿no? O sea, se refiere a cuando traen mercancías de importación. el 146 cuando traes mercancías, más no menciona cuando tú las sacas. Ajá, sí, es correcto. En ninguna parte lo contempla. No. O sea, no hay. Entonces, pues ellos dicen, como no hacen la ley, pues sí lo pueden hacer. No. Entonces tendrían que traer pedimento y no van a traer pedimento. Ok. Supongo yo que en alguna parte, en alguna ley, no sé si en el tratado, en la SCT sí lo menciona, que pueden ellos, perdón, la autoridad los va a checar, pero de acuerdo a las leyes o tratados que existan. Yo no sé si tú conoces del tratado, o sea, del que existe ahorita, de libre comercio entre México y Estados Unidos. Sí. Pero realmente no lo busqué, pero no lo encontré. Algo que me diera una luz sobre esto, donde ellos puedan transitar, obviamente cumpliendo los requisitos, pero tampoco lo encontré. No, sí está contemplado, venía en su momento en el Telecan y también en el TEMEC. Sí, los transportistas americanos lo contratas allá en Estados Unidos y te puede llevar mercancía por toda la República. Ellos no quieren cruzar, les da miedo cruzar con sus camiones. Incluso si tú sabes, muchos no quieren ni que sus cajas crucen porque dicen que se las roban o les roban las llantas. Y ahí tienen que estar haciendo transbordo. Sí tienen, por eso indica ahí cuando el transportista sea extranjero, sí está autorizado que puedan cruzar con mercancía. Pero de Estados Unidos a México. Así es. No de México a Estados Unidos. Y lo amparan con el pedimento. Es correcto. O sea, está prohibido el que ellos trasladen mercancía de México a Estados Unidos. Pues no, si emiten un CFDI, no está, tendrían que estar registrados allá y registrados aquí. Hay empresas que están registradas en ambas partes, los transportistas. O sea, ellos sí, efectivamente. Sí, pero para exportación está muy claro, con el CFDI, con el pedimento o con la nota de venta del SAT. Y el pedimento no le va a servir, forzosamente tendría que ser CFDI. Es lo que indica la regla. Es lo que indica la regla, me queda claro, yo lo entiendo de esa forma, pero no logro convencerlos de pues que cambia de transportista, no pongas en riesgo tus mercancías, habla con quien corresponda en tu empresa. No, si con los jefes sí no hacen caso, ellos prefieren hacerle caso al transportista. Pues híjole, pues tú ya ahí ¿qué te puedo decir? Lo que yo haría en tu lugar era mandarles un memo hasta el más alto jerárquico ahí, o a quien corresponda,
y decirles, mira, esto es lo que está en ley, esto es lo que se indica. Si ellos quieren hacerlo, pues ellos son los propietarios de la mercancía. Sí, claro, exacto. Fíjate, que es lo que comento en las recomendaciones. Tiene que haber estrecha comunicación con todos, deslindar quiénes son los responsables. Perfecto, contrátale allá, pero ¿quién va a ser el responsable? Pues el que está diciendo que tiene que ser así, un transportista americano el que cruce. Precisamente esos son de los comentarios que hago ahí en las recomendaciones. Okay. Hagan su procedimiento deslindando responsabilidades en cada uno de los puntos. No, sí, eso ya lo hice, pero, qué bueno. Pero qué bueno. Un día de estos están propensos a que... Es correcto, es correcto. Okay. Gracias. Sí, a tus órdenes. Vamos a leer un par de preguntas que tenemos aquí. Nos pregunta Reina Maribel Pichardo. Si soy transportista, persona física, ¿dónde debo elaborar mi carta aporte? ¿Cómo va? Es transportista. Es persona física y es transportista. Así es. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Dónde debe elaborar la carta aporte? ¿Dónde? El CFDI, con complemento carta aporte, pues si no tiene el sistema en la página del SAT. El SAT tiene una página que pone ahí a disposición de todo mundo para la elaboración de los CFDI o con quien tenga contratado para los sellos fiscales. No sé cómo lo esté haciendo ahorita actualmente con su CFDI que está dando de ingresos o las facturas. Ok, tenemos otra pregunta de Maderas y Ferreterías Durán. ¿Cómo en un CFDI con complemento carta aporte se puede declarar la mercancía que se está internando al país como importación? Que se está importando la mercancía. Sí. Es una importación. ¿Qué dice? Que en dónde se debe de... ¿Cuál fue la pregunta exacta? ¿Dónde se debe? ¿Cómo en un CFDI con complemento carta aporte se pueden declarar la mercancía? Pues existe, acuérdense que existe el sistema, todo es electrónico, todo es electrónico. Ahí lo que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con su contador. Su contador es el que debe de saber. En la página cuando entra, va a ser un CFDI. Ahí ellos le dan clic a la pantalla. ¿Es de ingresos o es de traslado? Va a ser de ingresos o va a ser de traslado y con complemento carta aporte, y ya hay que tener, como te comentaba, quien lo esté contratando le tiene que dar toda la información del complemento carta aporte. Y se traslada en automático, va a través de sistemas que ya están ahí disponibles para hacer ese trabajo. Ya está automatizado, ya hay sistemas, o lo pueden desarrollar internamente. Ok, muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿El contador sería la persona adecuada para la asignación de claves y códigos SAT? Híjole, pues mira, a mí si me preguntan, mi respuesta sería sí. Sí, porque es el que maneja todo lo de la página del SAT y todo el catálogo de los números, pero no lo podemos dejar solo tampoco, que sea en parte con apoyo de las personas que estén en comercio exterior. Hay que designar responsabilidades, que entre ambos lo hagan, y lo verifiquen. Pero para mí, si me preguntas, yo diría sí, la responsabilidad es de los contadores, de los fiscalistas, porque si el de comercio exterior mete un dato mal o no era el código correcto, pues cuando lo detecte el SAT se le van a venir las multas por no ir correctamente aplicado. ¿Va? Al que le va acuérdense que todas las multas aquí vienen a redundar con fiscal contable. Entonces, tiene que intervenir el fiscalista forzosamente. Tiene que intervenir forzosamente, es el que tiene que prevenir las multas. Hubo un momento, les soy muy honestos, hubo un momento en que a nosotros en la agencia aduanal, algunos clientes nos decían, oye, te voy a mandar mi base de datos, 2,000 números de parte para que les pongas el código. No, pues espérate, ese no es trabajo de nosotros. Pudiéramos incluso cobrar y hacer el trabajo y hacer todo, pero esa responsabilidad fiscal contable. Si le damos un código mal, pues las multas ¿para quién van a ser? Pues van a ser para la empresa. Y luego nos va a decir, no, tú, porque tú me lo diste, esa agente aduanal. No, es que esa es cuestión fiscal contable, es cuestión con los contadores.
con un buen contador. Y entiendo, si el contador que tienen en la empresa interno no tiene la experiencia, ¿por qué? Porque nunca ha emitido CFDI de ingresos o algo, es correcto. Existen los despachos externos contables que están haciendo ese trabajo de asignar los códigos. ¿Va? Pero sí, para mí es responsabilidad, ya no voy a decir del contador, es responsabilidad del importador, exportador, de la empresa de entrada. Y ya internamente, pues ellos ya se pondrían de acuerdo quién sería el responsable. Pero yo como lo miro es fiscal contable, no fiscal comercio exterior, fiscal contable que les va a afectar en comercio exterior. Ok, tenemos otra pregunta. Si en el mismo camión traigo mercancía definitiva y consolidada, ¿el mismo código se deberá de transmitir en el A1 y en el cierre de consolidados? No, son por pedimentos los códigos. De acuerdo, vamos a darle la palabra. Se amarra con el pedimento, con el que amparan las mercancías. Sí, traes 3 pedimentos, traes 3 FDIs. Muchas gracias, licenciado. Le vamos a dar la palabra a alguien de la audiencia. Himnos Valdés, adelante, por favor. Sí, adelante. Sí, solo tengo una pregunta. Yo soy transportista, tengo 1 año y medio más o menos trabajando en el sector del transporte. Sí. Y estamos ahorita trabajando con diferentes maquilas, pero las maquilas nos están pidiendo, pues ya que les omitamos el CFE de ingreso con complemento carta aporte. Solo que tenemos algunos problemas respecto al emitir este complemento carta aporte. Si estos tipos de errores vuelven a surgir durante el mes de transcurso, bueno, ya entrando en el transcurso de pasando las pruebas. A partir de abril. A partir de abril, ajá. Nosotros también estaremos recurriendo en un ¿cómo se llama? Pues en algún tipo de problema en eso. Nos van a cobrar o algo así. Sí, pues no sé si quien te está contratando, qué tipo, valga la redundancia, de contrato tengan o acuerdo de servicios, pero ahorita lo puedes emitir con su complemento carta aporte, no te preocupes, va a ir con errores, no te van a multar ni va a pasar nada. Sí, de hecho, ahorita tenemos pues los 3 meses, ¿no? Para poder trabajar un sistema para poder trabajar con ello y todo, nada más que estamos buscando la forma más sencilla de poder apoyarnos entre maquiladora y transporte. Es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Sí, ahorita puedes, si te lo está exigiendo ya con el complemento carta aporte, emítelo con el complemento carta aporte, no te preocupes si no va completo, ahí vas a ir haciendo tus pruebas, nomás que a partir del 1 de abril ya tiene que ir correctamente llenado. No se van a admitir errores. Y en la cuestión de lo que es el intermediario, ¿se tendría que emitir también el complemento carta aporte del intermediario? Sí, eso, a ver, ¿en qué punto juega el intermediario? ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, yo soy un broker, yo también tengo la compañía de broker. ¿Pero broker americano o agente aduanal mexicana? Soy broker, pero de transporte, o sea, intermediario de transporte. Sí. Disculpa, los que estamos en este medio, cuando vimos broker, pensamos que es de aduanas, ¿eh? No, exactamente. Los que trabajamos en Estados Unidos es diferente porque brokeríamos cargas, ¿no? Sí, broker es un intermediario. Esa es la palabra de broker, la traducción. Es la palabra correcta, exactamente. Entonces, los que somos brokers, pues nosotros manejamos transporte en Estados Unidos y en México. No nada más tenemos transporte, o sea, podemos intermediar transporte entre compañías. Así es. Entonces, ahí también tenemos que emitir un CFE de ingreso y también un complemento carta aporte. Sí, mientras las mercancías anden en territorio nacional, tienen que ir con CFDI con complemento carta aporte. Sería el transporte, me emite a mí la carta aporte y yo se la emito al cliente. ¿Así sería? No. ¿Sería directo? Tú eres broker y te piden un camión. Tú subcontratas a alguien. Exacto. ¿Así lo entiendo o no? ¿O cómo? Así es. Sí, si tú subcontratas, mira, la IMEX te pide a ti el servicio, pero tú subcontratas
un transporte para que traiga las mercancías. ¿Quién le va a pagar a ese persona que subcontrataste? Le vas a pagar tú. Tú lo contrataste. Te tiene que emitir el CFDI a ti. Ok. Sí, tú lo contrataste. A ti, y como tú le vas a pagar, te tiene que emitir a ti un CFDI de ingresos con la información del cliente, ¿no? Sí. Sí, correcto. Te lo emite a ti. La cuestión es, me lo va a emitir, porque, bueno, hasta aquí entra toda esta discusión, porque los precios de los brokers son diferentes a los de los transportes. Siempre debe haber ahora sí que un rango, ¿no? Una ganancia. Sí, claro, se entiende. Entonces, pues mi cliente va a saber, obviamente, que le estoy, bueno, más bien el transportista debe saber cuánto es lo que le estoy cobrando a mi cliente, y él me tiene que emitir el CFDI de ingreso a ese precio, ¿no? Así es, sí, mira, y ahí yo ya te diría, mira, honestamente, verifícalo bien con tu contador o con tu asesor contable. Ahí ya se va a cuestiones fiscales contables, ¿no? Y ahí ya no es tanto de materia de comercio exterior. Sí. Verifícalo con tu asesor. Sí, ya es más cuestión contable. Ajá. Ok. Sí, por favor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sería todo. Gracias. Vamos a tomar otra pregunta. Adelante. ¿Cuál sería el problema si la empresa se espera hasta el 31 de marzo para emitir complemento carta aporte de ingreso? ¿Hay sanciones? ¿Qué es más recomendable? Bueno, no. El CFDI ya lo tiene que emitir. Lo puede emitir sin el complemento carta aporte. El CFDI, sea de ingresos o traslado, lo tiene que emitir. Lo que se está prorrogando es las multas. Emítelo ya. Y si no va completo, no tienes ningún problema, pero emítelo. Que no se esperen hasta el 1 de marzo, precisamente por eso este periodo es un periodo de prueba, que vayan haciendo pruebas, en qué está fallando, qué es lo que les hace falta. Para eso es el periodo de prueba, y nos están dando 3 meses. Acuérdense que anteriormente era nomás un mes, iba a ser nomás diciembre, cuando casi no hay operaciones, las últimas 2 semanas, pues prácticamente iba a ser como 2 semanas nomás de prueba. Por eso es que lo movieron. Pero sí, ya hay que emitirlos, los FDI ya hay que emitirlos. Con carta aporte va con error, pues sí va con error, no hay ningún problema. No hay multas. Ok, tengo otra pregunta. ¿No pueden ser varios CFDI en un cruce porque el valor del servicio es 1? ¿El layout te permite poner varios pedimentos? Híjole, sí, a ver. Él trae varios pedimentos en un camión, a eso se refiere, pero varios pedimentos para la misma razón social, me imagino. No indica, son varios, pero para la misma razón social. No nos indica. Bueno, vamos a esperar si nos hace otra pregunta, y mientras nos vamos a brincar una pregunta. Dijo que sí. ¿Sí que? Si es de varios pedimentos, varias razones sociales. Sí, comenta que sí. Tiene que hacer un CFDI por cada pedimento, porque son varias razones sociales. No tiene que hacer un CFDI con complemento carta aporte por cada cliente que esté trayendo, por cada pedimento que traiga. Si trae 5 pedimentos a diferente razón social, tiene que emitir 5 CFDIs con complemento carta aporte. Dice que es la misma razón social, Jorge. Entonces ya no fue la misma. Pero son varios pedimentos. Híjole, pues es que el folio se tiene que capturar por pedimento. ¿Cómo la ven? El folio se captura por pedimento. Necesitaríamos esperar a ver ya que Darwin, que en el sistema, que ya esté en Darwin para que den precisamente estos 3 meses. Yo quiero creer que esto va a estar ya viable a lo mejor a principios de marzo para empezar a correr pruebas. ¿No? Pero ahorita el pedimento para mí es un CFDI por pedimento. ¿Por qué? Porque va a capturar el código. Jorge, una pregunta. ¿Y qué va a suceder en el caso del 65 del reglamento cuando se trate de subdivisión?
¿Cómo cuando se trata de subdivisión? Sí, No, pues, subdivisión de factura. Ya ves que los CFDIs o el documento equivalente, en este caso un CFDI, si lo vas a subdividir en una importación, ¿qué harías? bueno, el CFDI, si es importación, si es una importación, yo quiero creer que viene con documento equivalente. Ajá. ¿Sí? Pero acuérdate que los CFDI se pueden emitir por nacionales y extranjeros. El documento equivalente, sí. El CFDI no puede ser por un extranjero. Ellos no están obligados a dar CFDI, María. Okay. En Estados Unidos. Dando la regla 318, pues. Sí, exactamente. Pero los extranjeros no están obligados a emitir CFDI. Ellos emiten un documento equivalente. Habla de CFDI y documento equivalente a la importación, porque yo nacional, si estoy en México, yo le puedo vender mercancías a alguien aquí en México y decirle, te vendo las mercancías, pero ¿qué crees? Las mercancías te las entrego en Estados Unidos. Es correcto. ¿Verdad? Y entregas ahí sí es un CFDI, pero si le compras a alguien en el extranjero, no te va a emitir CFDI, te va a emitir un documento equivalente, pero no CFDI. Muchas gracias, licenciado Jorge Gómez. Vamos a proseguir con las preguntas de la audiencia. Tenemos una pregunta de Carla Calvario. Dice, tratando de asignar las claves del catálogo del SAT, ¿qué pasa con las descripciones que no existen? En la tarifa, las descripciones son muy específicas y en el catálogo del SAT es muy genérico. La que más se apegue a la descripción de las mercancías. Ok, para cerrar la pregunta, ella dice, ¿hay alguna clave específica para utilizar en esos casos? Sí, no, pero si te das cuenta, bueno, si se dieron cuenta las personas estas que están sacando los códigos de los catálogos, está como en la tarifa, te dan un código que es que es genérico, hay un código que es genérico también. El código puede ser genérico, pero la descripción de las mercancías debe corresponder a lo que viene en el pedimento. Nada, perdón, por ejemplo, soy Carla. Sí. En el caso, nosotros hacemos unidades de aire acondicionado. ¿Y qué pasa con todas las partes? En el catálogo del SAT nada más dice aires acondicionados. No traigo nada relacionado con partes. Tengo todo muy específico. Si vienen radiadores, si vienen ventiladores. Entonces, lo que no caiga ahí, en el específico, ¿tendría que usar la de aire acondicionado? No, pero estás moviendo aire acondicionado, estás moviendo partes. Pues sería para las partes. Las que ya son como muy, o sea, las que no caen como que sí son muy del aire acondicionado, pues, que es, o sea, no que tienen una descripción muy específica como un radiador, como un ventilador, que sí están en el catálogo, pero hay muchas partes que no aparecen. Entonces, no aparecen en tarifa. Es que no exacto, serían como parte de aire acondicionado y no tengo una descripción que diga algo parecido. O sus accesorios, no viene. No, pero creo que es que al inicio donde vienen los sectores, siempre que debe de venir un código que es genérico. Bueno, en este caso no, en este caso no, yo no lo veo, yo no lo veo, pues, ajá. Okay. Lo miramos, mira, si nos mandas un correo, ahí está muy bien. Te podemos apoyar cuál sería el genérico. Perfecto, muy bien. Entonces así lo hago. Gracias. Y a tus órdenes. Jorge, ahí yo creo que si es para aires acondicionados, también las partes entraría para aire acondicionado, porque es para fabricación, elaboración del programa. Yo considero que sería aire acondicionados también, porque son partes para los aires, creo yo. Sí, es correcto, sí, por eso necesitaría ver ahí qué es lo que indica en el genérico. Tienes toda la razón, Mario. Ahí también es donde entrarían porque no tiene el específico. Nomás que sí, que en caso de una revisión, pues que las partes sí sean propias para el ensamble del aire acondicionado. Sí, es correcto. Y además, acuérdate que la fracción arancelaria a nivel partida y hasta nivel subpartida va a ser la misma. Así es correcto, Mario.
Entonces, acuérdate que se declara la fracción arancelaria en el CFDI. Del bien final, es correcto. Es correcto. Gracias, Mario, es correcto. Con esta pregunta damos por terminado la sesión de preguntas. Cualquier pregunta que no haya sido contestada o... Leslie González levantó la mano. Sí, muchas gracias, Mario Macías. Buenas tardes. Nada más muy breve la pregunta. Las unidades de transporte que son contratadas por la empresa, en este caso somos de servicio de almacenaje, ¿esa unidad tiene que cumplir con los dos supuestos para la exención del complemento carta aporte o con que cumpla nada más uno de ellos ya está obligada a presentar el complemento? Es decir, es una caja de 53 pies, pero recorre menos de los 30 kilómetros. Recorre menos de 30 kilómetros, ¿no? Pues sí está obligado porque sobrepasa al camión Rabón. Ajá, ya con sobrepasar la medida tiene que cumplir con el complemento. Es correcto. Ok, muchas gracias. Sí, para servirte. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y por... Esta Silvia Sanz también levantó la mano, perdón, Citlali. Sí, con Silvia Sanz, adelante, y con esta ya cerramos la sesión de preguntas y respuestas, y ya posteriormente, si alguien más tiene más preguntas o algo, les estaremos compartiendo el correo electrónico del licenciado Jorge Gómez para poderles apoyar de manera más personalizada. Es correcto, y también les vamos a compartir la presentación. Te la hago llegar en un ratito para que se las compartas a los... Claro que sí, posteriormente a ello, la próxima semana, lunes, martes más tardar, les estaremos compartiendo la repetición de este curso. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, somos transportistas y varios de nuestros clientes nos piden facturar en moneda americana, pero con un invoice. ¿A ellos qué tipo de carta aporte les voy a generar? El complemento, ¿va a ser de ingreso o de traslado? No, de ingreso, tú estás cobrando, tú eres transportista y estás cobrando por el servicio, independientemente que las des en dólares o en pesos. Tienes que emitir con el complemento carta aporte de ingresos, porque tú estás cobrando por el servicio. Mientras tú estés cobrando por el servicio, es de ingresos, independientemente de que sea, ¿qué te iba a decir? De que sea un traslado o, no, perdón, en este caso es de ingresos. Ingresos, sí tiene que ir con el CFDI con complemento carta aporte. Sí, pero ellos me están pagando en el extranjero y el deducible para ellos es un invoice. Ahí te va, pero el transportista ¿es mexicano o es americano? ¿Tú dónde le pagas? Le pagas en el extranjero, pero el transportista, donde tiene RFC, está registrado en México, tiene la obligación de emitir un CFDI con complemento carta aporte a quien le está pagando. ¿Quién le está pagando? Le está pagando el extranjero. Le tiene que emitir un CFDI con complemento carta aporte. Ajá, no, pero yo soy el transportista. Ellos me están pagando a mí en el extranjero. Sí. Y yo le facturo en moneda extranjera. Sí, pero tú estás registrado en México. Sí, en México y en Estados Unidos. Si estás registrado en México, tienes la obligación de darle un CFDI con complemento carta aporte, aunque te pague en Estados Unidos. Pero no se va a duplicar ahí el cobro si yo tengo un invoice americano y luego tengo un CFDI de ingreso. No, espérate. ¿A ti te contratan quién? ¿En el extranjero? ¿Qué operación haces tú? ¿Importación o exportación? A ver, para entenderlo. Ambas. Bueno, una exportación, digamos exportaciones. Ajá. Te dice, y te contrató el extranjero. Tú al extranjero le tienes que emitir un CFDI con complemento carta aporte de ingresos. De ingresos. Tienes que pagar los impuestos por lo que estás recibiendo. Y el extranjero te tiene que pagar en México. Ok, esa era la duda. Entonces, digamos, ya no me va a pagar en el extranjero, me va a pagar en México. ¿Es correcto? Ok, gracias. Y te tiene que pagar en México. Pero le podemos hacer. Sí, es que cuando pagan en el extranjero, pues dices no hay ingreso, pero no, estás dando un servicio y le tienes que facturar aquí en México. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Sí. Bueno, Citlali, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho. Ajá, ok, disculpa. Me pidió la oportunidad de tomar la palabra César Valles. Adelante. Adelante, César. César, adelante. César, estás en mute. Se arrepintió. César Valles, creo que estás en mute, estás levantando la mano. Me llegó otra notificación, pero tu micrófono está apagado. Mañana sábado. ¿De arena? ¿Qué vas a hacer? De arena. Una disculpa, fue un error. Bueno. Le picó por error, Central, y comentó César. Ok, pues entonces con esto damos por terminar la sesión. Les agradezco a todos mucho por su tiempo, que tengan una excelente tarde y como les comenté hace un momento, les estaremos compartiendo la presentación y también la repetición de este curso. Y para cualquier pregunta que no se haya contestado, se pueden mandar un mensaje al licenciado Jorge Gómez y su correo electrónico lo está compartiendo en pantalla en este momento en la presentación y adicional se los escribí por medio de este chat. Muchas gracias a todos y hasta luego. Los esperamos en nuestro próximo curso. Gracias a todos por su atención. Quedamos a sus órdenes y cuídense mucho. Que estén bien. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. A la orden.